I can't help it, man. You know his joke. I know. Well, it's kind of these kind of times is when we kind of find out how afraid people are. En estos tiempos, estas cosas que pasan nos hacen ver cuánto temor tiene la gente. You know, it's important to be prepared. Es muy importante estar preparados. But there's also a thing about greed that we have to be careful of too, you know. Pero también es muy importante darnos cuenta de la avaricia que hay. And so I want us to be prepared. Y yo quiero que nosotros estemos preparados. But you know, when God fed Israel in the wilderness, Pero cuando Dios alimentó al pueblo de Israel en el desierto, they went for several days without food, and finally God gave them quail. Pasaron algunos días que no tenían alimento y por fin Dios les dio codornices. And He told them, eat just enough for today. Y Él les instruyó que comieran solo suficiente para el día de hoy. And they started hoarding the quail. Y ellos empezaron a querer más. And it bred worms that came out of their nose even. Y empezaron a guardarlo hasta que les salió gusanos o se les salía por la nariz. I think we need to be prepared and you know all that, but Yo we need to be creo careful. que tenemos que estar preparados y confío en todo eso. And definitely we don't want to walk in fear. Pero no tenemos que caminar en temor. And so I can tell you're here, you're not afraid. Amen. Y yo puedo Praise the darme Lord. cuenta que si están aquí hoy es porque no tienen temor. Amen. And Amen. it's hard to really go to war if you're afraid. Es muy difícil ir a la guerra si tienes temor. And we still have a war going on spiritually. Amen. Y todavía tenemos una guerra espiritual aquí. Because coronavirus is going on. El Amen. diablo no se va a poner a descansar solamente porque anda el coronavirus. So we can't quit just because there's a virus. Amen. Así que nosotros no podemos dejar la guerra espiritual. So we need to just pray and keep doing what we've been doing. Y solamente tenemos que orar. So we're going to continue on wisdom. Así que vamos a seguir acerca de la sabiduría. This is the year 2020, perfect vision. Este es el año 2020, que es de la visión perfecta. And wisdom is important for vision. Y la visión es muy importante para la sabiduría. Without wisdom, you don't have vision. Sin sabiduría, sin visión no vas a tener sabiduría. And this is why a lot of people struggle with vision in their life. Y por eso es que muchas personas tienen problema con la visión en su vida, Or in their ministry or in their family. o en su ministerio, en su familia. As we begin to get wisdom, vision begins to open up for us. Pero a medida que empezamos a recibir la sabiduría, entonces empezamos a ver mejor, más claro. So Father, I ask you to help me today Así que Padre, te pido que me ayudes hoy to instruct on the difference between the true wisdom of God and the false wisdom. para poder instruir acerca de la sabiduría verdadera de Dios y la sabiduría falsa. Show us the roots and the fruit of false wisdom. Muéstranos la raíz y el fruto de la sabiduría falsa. Let us know the difference in the voice of wisdom and the harlot spirit of wisdom. Y permítenos saber la diferencia de la voz de la sabiduría y de la voz de la ramera. In the powerful and mighty name of Jesus. En el Amen. nombre poderoso de Jesús. All right. James chapter 3, verse 13. Vamos a estar en Santiago 3:13. Keep in mind, James is the half brother of Jesus, okay? Y mantengan en mente que este es el medio hermano de Jesús. So what he has to say to me is very important. Y para mí lo que él nos tenga que decir es algo importante. I'm sure he heard a lot, and Porque maybe yo more estoy than some of seguro the others. que él escuchó muchas cosas de Jesús, quizás más que los demás. And so he begins to instruct us on wisdom and the false wisdom in verse 13. Y él empieza a instruirnos acerca de la sabiduría en el versículo 13. So he says, who among you is wise and understanding? He's talking to the church. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Está hablando a la iglesia. Actually, he was a pastor of the church in Jerusalem. Él era uno de los pastores de la iglesia en Jerusalén. And he said, who do we have in the church that's wise and understanding? Y él dice, ¿quién tenemos entre nosotros en la iglesia que es sabio y con entendimiento? So obviously there are some in church that are not wise and understanding. Entonces obviamente había algunas personas en la iglesia que no eran muy sabias y no And- tenían entendimiento. And then he clarifies who the wise are. Y entonces está clarificando quiénes son los sabios. Let him show by his good behavior his deeds in the gentleness of wisdom. Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. So a wise person is going to have good behavior and good deeds. Entonces una persona sabia va a tener una buena conducta y buenas obras. If we are a people of bad behavior and bad deeds, then we're not walking in wisdom. Si nosotros somos unas personas de mala conducta o que hacemos acciones malas, no tenemos entonces mucha sabiduría. If you want to find out if your children are children of wisdom, look at their behavior. Si tú quieres darte cuenta si tus hijos son hijos de sabiduría, mira su comportamiento. How do they behave?
¿Cómo se comportan? What are their deeds? ¿Cuáles son sus obras? Wise children will have wise behavior. Porque los Good niños behavior. sabios van a tener un comportamiento sabio. So wisdom is reflected in your deeds and your behavior. Entonces la sabiduría se refleja en tus obras y en tu comportamiento. We will see in a moment that the wisdom of the world is bitter jealousy and selfish ambition. It is a false wisdom. Y vamos a ver más adelante cómo la sabiduría del mundo se trata del egoísmo y de la ambición personal, y esa es la sabiduría falsa. We also know that the fear of the Lord is the very beginning of wisdom. Y también sabemos que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. So if people are not walking in good behavior and good deeds, definitely there is no fear of God in their eyes. Y las personas que no están caminando en buenas obras y con buen comportamiento es porque no tienen temor de Dios. There is total lack of respect of authority today. Y hoy en día hay mucha falta de respeto a las autoridades. You see it everywhere. Lo puedes ver en todas partes. You see it in the home. Lo puedes ver en los You hogares. see it in the public arena. Lo puedes ver en los lugares públicos. You see it in church. Y lo puedes ver aún en la iglesia. And when there's a lack of respect for authority, there is definitely a lack of wisdom in those who reject the authority. Y cuando ves que hay una falta de respeto a las autoridades, puedes ver que hay una falta de sabiduría en esas personas que les falta respeto. When he says wisdom and understanding, he's talking about 2 of the 7 spirits of the Lord. Y cuando él habla de la sabiduría y del entendimiento, está hablando de 2 de los 7 espíritus de Dios. And so we need to understand, when we're talking about wisdom, we're not talking about how smart you are. Y tienen que entender que cuando estamos hablando de la sabiduría, no estamos hablando de qué tan inteligente eres. And we're not talking about even how much you know. No estamos hablando tampoco de cuánto conocimiento tienes. Wisdom is a spirit, you'll see later. Y la sabiduría es un espíritu, y lo vamos a ver más In adelante. Isaiah 11:2, En Isaías 11:2 it's one of the 7 spirits of the Lord. es uno de los 7 espíritus del Señor que él se refiere. So they are characteristics of Jesus. Estas son características de Jesús. And there are 7 characteristics of the Holy Spirit. Y estas son 7 características del Espíritu Santo. And one is gentleness. Y uno de ellos es mansedumbre. One of the characteristics of wisdom is Una gentleness. de las características de la sabiduría es mansedumbre. And Jesus says, "Take my yoke upon you Y Jesús dijo que tomemos su yugo sobre nosotros and learn from me." y que aprendamos de él. So you got to be yoked up with the Lord to learn from him. Entonces tú tienes que tener ese yugo con el Señor para poder aprender de And él. I always kind of studied that and wondered what the yoke was that he was talking about. Y yo siempre que he estudiado eso estoy tratando de ver cuál es el yugo que él se refería. A yoke is something that connects you to another. Usually there's a double yoke on animals. Normalmente el yugo es algo doble que se usa en los animales. And I think wisdom is what yokes us to the Lord. Y yo siento que la sabiduría es lo que nos une en ese yugo con el Señor. It's important, if you want to really be connected to the Lord, it's important to have wisdom operating in your life. Y si tú quieres estar realmente conectado con el Señor, es importante tener la sabiduría operando en tu vida. Because he said, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle." Porque Él dice, toma mi yugo sobre ti, aprende de mí porque yo soy manso. That's one of the signs of wisdom. Y esa es Gentleness. una de las señales de sabiduría, And humble, that's another sign of que wisdom. tienes mansedumbre y humildad. So I think the yoke that he's talking about is we need to be yoked up with the wisdom of God. Y yo siento que el yugo que Él está hablando es que tenemos que tener esa sabiduría con el Señor. And so when you start walking in the wisdom of God, you're going to see a lot of changes in your life. Y cuando tú empiezas a caminar con esa sabiduría de Dios, empiezas a ver muchos cambios en tu vida. It's not smart to be stupid, okay? No es algo inteligente ser estúpido. Trust me, that's not a good thing. Créanme que eso no es algo bueno. We got to understand the 7 spirits of Lord Y nosotros tenemos que entender los 7 espíritus del Señor and begin to operate completely in wisdom. y estar operando totalmente en sabiduría. So the 7 spirits of the Lord, Isaiah 11:2, I want to remind people of that. Y quiero recordarles de los 7 espíritus del Señor que están en Isaías 11:2. It says, "The Spirit of the Lord will rest on Jesus." Y dice, y reposará sobre él el espíritu del Señor. That's the Spirit of truth, Es el espíritu de la verdad, wisdom, el espíritu de sabiduría, understanding, de the inteligencia, Spirit of counsel, de consejo, strength, de poder, knowledge, de conocimiento and the fear of the Lord. y de temor del Those Señor. are referred to as the 7 spirits of the Lord. Y esos son los que se refiere como los 7 espíritus del Señor. Revelation 5:6, Y en Apocalipsis 5:11 it's another way of defining the 7 spirits of the Lord. es otra manera que él está hablando y define los espíritus de Dios. And he says, "I saw before the throne," it says, "a lamb standing as if it had been slain." Verse 6, 5, 6.
Miré y vi entre el trono y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, And it said he had 7 horns and 7 eyes, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, which are the 7 spirits of the Lord. que son los 7 espíritus de Dios. So the eyes represent the Spirit of the Lord. Entonces los ojos representan los espíritus de Dios And that represents vision y eso representa la visión and wisdom. y la sabiduría. So to have a vision, you have to have wisdom. Entonces para poder tener visión tienes que tener sabiduría. And so this is really important at this stage of our history Y esto es muy importante en este momento de nuestra historia and of the church. y del momento en que estamos como Because there's iglesia. such a lack of vision and lack of wisdom today. Porque hoy en día nos falta visión y nos falta sabiduría. And people not discerning what's true and what's not true. Y la gente no puede discernir lo que es verdad y lo que no es. What is from God and what is not from God. Lo que es de Dios y lo que no viene de Dios. And what voice you're listening to. Y a qué voz están escuchando. And if you don't have wisdom, you're not going to know the difference. Y si tú no tienes sabiduría, no vas a saber la diferencia. For if you don't have the wisdom of God, you're going to get the false wisdom. Y si tú no tienes la sabiduría de Dios, vas a recibir una sabiduría You falsa. have to understand, everything that God has, Satan has the exact opposite counterfeit. Y tú Everything. tienes que entender que todo lo que Dios tiene, Satanás hace una copia exacta pero falsa. And so there is a wisdom that comes from Satan Y también hay una sabiduría que viene de Satanás. that you will operate in that, or you're going to operate in the one that comes Y from tú God. vas a One of estar the two. operando en la sabiduría de Dios o en la sabiduría de Satanás, una de dos. You're not in between. You're going to be in one of those two. Porque no vas a estar en medio, vas a estar en una o la otra. So the wisdom from God, Y la sabiduría de Dios, this is what we want. eso es lo que nosotros There are 7 queremos. spirits of the Lord. Son 7 espíritus de Dios There are 7 spirits of Satan. y también hay 7 espíritus de Satanás. When I was in Reynosa, I cast them out of one of the people we were praying for down there. Y cuando estuve en Reynosa en un viaje misionero, oré por alguien y sacamos ese espíritu. And when the demon came up, I said, "Who are you?" And they said, "We are the 7 spirits of Satan." Y cuando el demonio se manifestó, le preguntamos quién era, dijo que eran los 7 espíritus de Satanás. So Satan has a false wisdom spirit, Entonces también Okay. Satanás tiene una falsificación de los 7 espíritus. and he has false eyes, vision. Y también él tiene ojos falsos que dan visión. So he will give you a different vision. Entonces él te va a dar una visión And diferente. sometimes you're going to follow Satan's vision instead of God's vision. You think it's the Lord. Tú muchas veces puedes estar siguiendo la visión de Satanás pensando que estás siguiendo a When Dios. Adam and Eve ate off the tree in the garden, what happened? Cuando Adán y Eva comieron en el jardín, ¿qué sucedió? Their eyes were open. Se abrieron sus ojos, They got the wrong eyes. porque entonces recibieron la visión equivocada. For you gamblers, they got the snake eyes. Amen. Entonces se les pusieron ahí los ojos de la serpiente. They got the wrong eyes. Se les pusieron los ojos equivocados, Because they ate from the wrong tree, porque estaban comiendo del árbol incorrecto. and they got the wrong spirit. Entonces recibieron el espíritu So equivocado. Satan has the counterfeit of everything that God has. Entonces Satanás tiene una falsificación de todo lo que Dios And tiene. he is very good at making the people of God think that it's God. Y él es muy bueno en hacer creer a la gente que eso viene de So he has Dios. 7 spirits. Entonces esos 7 He has espíritus 7 eyes. también tiene 7 ojos He has the false wisdom. y tiene la sabiduría falsa. Revelation 4:5. Y en Apocalipsis 4:5 Another description of the 7 spirits. es otra descripción de los 7 espíritus. They're called the 7 flames of the Lord. Y está hablando aquí de las 7 lámparas. And he says, before the throne there's 7 lamps, Dice, del trono salían relámpagos, voces y truenos. which are the 7 spirits of God. Y delante del trono había 7 lámparas que son los 7 espíritus So de the Dios. spirits of God represent eyes or vision. Entonces los espíritus de Dios representan la visión y los ojos. Fire represents being able to see. Y el fuego es con lo que puedes mirar. A representation of the fire of the Holy Spirit also. Y esa es también una representación del fuego que trae el Espíritu de Dios. And also fire gives light where you can see. Y el fuego también da luz para que puedas ver. So wisdom is about vision, it's about seeing, it's about revelation. Entonces la visión también es acerca de ver, de tener revelación. And we know that in the last days, I'm going to keep going over this because you have to go over these things about 100 times before most people get it. Y yo voy a Amen? seguir repitiendo Over and estas over. cosas en estos últimos Over. días porque la gente le tengo que repetir las cosas 100 veces para que la entienda. And in the last days, you're going to have 2 groups of people, Y en los últimos días vamos a tener 2 grupos de personas. wise virgins and foolish virgins. Van a ser las vírgenes sabias y las insensatas. Now, this is not talking about people in the world.
Y esto no está hablando de la gente que está en el mundo. The people in the world are not referred to as virgins. La gente del mundo no se refieren en la Biblia como vírgenes. The people in the church, God's people, are referred to as virgins. Son las personas del pueblo Okay. de Dios que se refieren como vírgenes. So in the church, Entonces, dentro de la there's iglesia wise and foolish. hay personas sabias y hay insensatas. If you want to just separate everybody in church, those are the two groups. Si tú quieres separar la gente en la iglesia, esos son los dos grupos que va a haber. And if we don't have the spirit of wisdom and operating in wisdom, then we're going to be the foolish virgins. Y si nosotros no tenemos el espíritu de sabiduría y no estamos operando en sabiduría, entonces vamos a ser las vírgenes And they insensatas. had the lamp Ellas son las que tenían la lámpara and the fire, y el fuego and they could see, y podían ver, right? The eyes, the flame, tenían los ojos, la The llama, spirit, el oil, espíritu, el aceite, but it went out pero se les terminó because they didn't have wisdom. porque no tenían sabiduría. Wisdom is what keeps the lamp burning, Y la sabiduría es lo que mantiene la lámpara encendida. because the seven flames are the seven spirits. Porque los 7 llamas son los 7 espíritus. Wisdom is how you see. Y la sabiduría es como tú puedes So ver. the devil wants to give you the counterfeit Pero el diablo quiere darte a ti una copia falsa. and then make you think it's real. Y te quiere hacer creer que esa es la verdadera. So like he has the false seven spirits, he has false tongues, Así como tiene esos 7 espíritus falsos, también tiene lenguas falsas. he has false words. También tiene palabras falsas. I mean, he counterfeits everything of God. Él falsifica todo lo de Dios. And unfortunately, many people don't know the difference. Y desafortunadamente muchas personas no saben la diferencia. Wisdom is a tree La sabiduría es como un árbol that produces good fruit. que viene a producir buen fruto. If you have wisdom, you're going to be a tree of righteousness and a tree of producing good fruit. Y si tú tienes sabiduría, vas a tener un árbol que produce buen fruto. And if you remember, in the garden, there was 2 trees. Y si ustedes recuerdan, en el jardín había 2 árboles. And the tree that Satan wants you to eat off of is a false tree of false wisdom. Y el árbol de cual Satanás quiere que tú comas es el que tiene la sabiduría falsa. This is the way it works. Así es como él opera. And when you eat the fruit of something, Y cuando tú comes el fruto de algo, you get the root. también recibes la raíz. This is the way you get the root. Así es como tú empiezas a crear raíces, It's by eating the fruit. cuando empiezas a comer el fruto. And we're talking spiritually speaking. Estamos hablando espiritualmente. So whatever you listen to, Entonces, lo que tú estás escuchando, that's the fruit. What ese comes es out of el the mouth is fruto. fruit. Eso es lo que está saliendo de la A boca. man will be satisfied by the fruit of his lips. It's what Porque el comes out hombre of your será mouth. satisfecho de lo que sale del fruto de su boca. So what comes out of Satan's mouth is fruit, Lo que sale de la boca de Satanás es fruto, but it's bad fruit. pero es fruto malo. And if you listen and receive it and eat it and Y take si- it to heart, Si tú lo recibes, te lo comes y te lo llevas a tu corazón, then you're going to get his root of wisdom. entonces vas a recibir la raíz de la sabiduría de Satanás. And you know what that wisdom is? ¿Y sabes cuál es esa sabiduría? It's right the opposite of God. Es totalmente lo contrario a la de Verse Dios. 14. Vamos a ver If you have bitter jealousy en el versículo de Santiago and 3:14. selfish ambition in your heart, Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro don't be corazón, arrogant and lie against the truth. no seáis arrogante y así mintáis contra la verdad. When you listen to that voice and eat that fruit, Cuando tú escuchas esa voz y te comes ese fruto, this is the roots that you get. estas son las raíces que tú vas a You recibir. get a root of selfish ambition. Vas a recibir una raíz de ambición personal. When you listen to this wrong harlot spirit voice of wisdom, you will get a root of selfish ambition. Cuando tú escuchas esa voz de la raíz de la ambición personal, vas a recibir esa raíz. It will produce bitter jealousy. Y vas a producir unos celos amargos. So anyone that is working or walking in selfish ambition and bitter jealousy, you're walking in the false wisdom. Cualquier persona que está caminando con celos amargos y ambición personal está caminando en la sabiduría falsa. It's very easy to find out if somebody is walking in wisdom of God or the false wisdom of Y the es muy devil. fácil darnos cuenta quién está caminando realmente en la sabiduría de Dios o en la sabiduría falsa. Look at the fruit. Mira el fruto. Jesus said, you'll know the false prophets by their fruit. Y Jesús dijo que vas a conocer a los profetas falsos por su fruto.
and bitter jealousy y por los celos amargos. is a fruit of false wisdom. Y eso va a ser el fruto de la sabiduría falsa. And the root is selfish ambition. Y la raíz es la ambición personal. And Satan puts it in your heart by the words that he speaks to you. Y Satanás pone esto en tu corazón por las palabras que te habla. So wisdom is the seed Entonces la sabiduría es la semilla that produces the fruit of the Spirit and righteousness. que va a producir el fruto del Espíritu en justicia. So false wisdom, Y la sabiduría falsa, which results in selfish ambition and bitter jealousy and arrogance and pride, que es lo que viene como resultado en la amargura, en los celos y en el orgullo, it comes from what you listen to. esto todo viene por lo que tú It's estás totally from escuchando. what you listen to. Es totalmente de lo que tú escuchas. You are a result of what you listen to. Tú eres el resultado de lo que has estado What is in your escuchando. heart is from what you listen to and receive. Lo que está en tu corazón viene de lo que tú has escuchado y has recibido. And so many Christians listen to this false harlot spirit and think it's God. Y muchos cristianos están escuchando este espíritu de sabiduría falsa y piensan que viene de Dios. And they hear all kinds of garbage and trash talk and think God's saying it. Y están escuchando todas estas mentiras y toda esta basura y piensan que viene de Dios. And then they hear all kinds of things that appeal to the flesh and think, yeah, that's good, praise the Lord. Y hay muchas cosas que vienen a ser muy placenteras para la carne y dicen, no, sí, gloria a Dios, esto viene de Dios. I know that voice. I didn't know it at the time, but years later, after I got saved, I remembered when I got saved. Y esa voz yo la escuché cuando recién fui salvo, aunque en ese momento no lo pude reconocer como tal. And I heard this little voice. Y yo escuché esta vocecita It said, oh, this is good. y me estaba diciendo, no, esto está Yeah, muy all you got to bien. do is believe and you can do what you want. Tú lo único que tienes que hacer es creer y puedes hacer lo que quieras. I went, hallelujah, that's the kind of religion I've been looking for. Entonces Praise yo the dije, Lord. aleluya, esa es la religión que yo estaba buscando. Just believe and do what I want. Solamente tengo que creer y puedo And hacer it's lo not que yo going to matter. quiera. That's what most people preach today. Y eso es lo que la mayoría de la gente Just predica. believe and do what you want and the grace of God and the blood of Jesus Solamente is going to tienes cover it. que That's creer false. y puedes ir False. a hacer lo que quieras y la gracia de Dios te cubre. As soon as God saves you, gives you the word, the devil comes and tries to steal it right away, immediately. En cuanto Dios te salva y viene a darte una palabra, Satanás viene inmediatamente a tratar de robársela. At the time, I didn't know what was going on. Now I know. En ese tiempo yo no sabía exactamente lo que estaba But the pasando, pero devil ahora doesn't sé. wait for you to get prayed up and get knowledge. Porque el diablo no está esperando a que tú ya tengas mucho conocimiento. He doesn't say, well, I'm going to wait about 5 years and then I'll bug them, you know. Y dice, no voy a esperar como unos 5 años y entonces ya podré hacerlo. He goes after you right away. Él va a ir inmediatamente detrás de ti. And then I heard another voice, Entonces escuché otra voz pour out your booze. que me dijo, derrama todo tu alcohol. You mean all of it? Y le dije, ¿todo? I guess say like a quart. Y le dije, ay, Señor, I used to buy it in the gallons, you know. porque yo compraba botellas grandes I mean, de galón. it's cheaper by the gallon. Porque es más barato. It's kind of like y'all buying toilet paper 12 at a time. Es como ustedes que se compran los rollos de papel de 12 a la misma vez porque les So, sale más barato. You know, it's cheaper when you buy more, right? Es más barato cuando compras más. And then I heard him say, pour out your booze. Entonces él me dijo, derrama todo tu alcohol. You see what I'm saying? ¿Estás viendo la I diferencia? knew it was the Lord. Me di cuenta que esa sí era la The voz other de one Dios. said, oh, you can do what you want and it won't kill you. Y la otra voz me estaba diciendo, tú haz lo que quieras, no te va a pasar nada. That's the devil. That's the harlot. Esa otra voz era la ramera, ese era el diablo. And so many people get deceived by this. Y hay muchas personas que de misma manera son engañadas. I mean, it's deception in the church. Es mucho engaño el que hay en la In iglesia. the last days, many are going to be deceived. Y en los últimos días muchos van a ser engañados. And trust me, there's going to be so many good-looking, nice-talking preachers that are going to deceive people. in the Y hay last days. muchos predicadores que se ven muy bien, muy guapos, pero están engañando a la gente. You can't go by how white their teeth are No puedes guiarte por lo blanco que tienen los dientes and how beautiful their smile is, o por lo bonito que sonríen, because the devil can look very nice. porque el diablo puede hacer que se vean muy bien. He looks like Brad Pitt. El diablo se parece a Brad Pitt. He doesn't look like Frankenstein. No va a parecer como a Frankenstein. He looks like Jennifer Lopez. Él se va a querer ver como Jennifer López. He is not what you think. Amen. No va a verse como ustedes creen. Amen. Oh, you sneaked up there. I didn't know. Amen. So, the false spirit is what
Satan wants us to listen to. Entonces el espíritu falso es lo que Satanás quiere que escuchemos. And it is a false wisdom. Y es una sabiduría falsa. Proverbs 5, and I went over this a few weeks ago. I'm going to go over four verses. Listen. Y escuchen muy bien esto, aunque ya lo repasamos la semana pasada, estábamos en Proverbios 5. So y'all might as well settle in. You can't go to the store. There's nothing at the store. Aquí quédense porque igual no pueden ir de compras hoy, ya no hay nada. And you've already watched all the movies that you Ya, can ya, watch. ya vieron todas las películas, ya no tienen nada que ver en casa. So just settle back and just Así que listen. mejor siéntense bien, acomódense y relájense. Because this is more important. Porque estas son cosas So más don't get importantes. nervous. If your stomach starts growling, just say in the name of Jesus, go down. Y si su estómago empieza a hacerle ruidos, ordénenle en el nombre de Jesús que se baje. Amen. If you have trouble, call me. I'll come pray over you. Y si tienen problemas, avísenle al pastor para que ore por ustedes. So he says, my son, give attention in verse 1 to my wisdom. Remember I talked about that? Y recuerden que les dije, hijo mío, presta atención a mi sabiduría. That implies there is another wisdom. Eso quiere decir que existe otra sabiduría. That's what he's trying to get across. Ese es el punto All right. que él está tratando de If you hacer. don't have or don't know the wisdom of God, you're going to listen to the other one. Si tú no tienes o no sabes la sabiduría de Dios, vas a ir a escuchar a otra. And most of us grew up probably listening to the other one. Y la mayoría de nosotros crecimos escuchando la otra sabiduría. And what God's wisdom is totally different than what you've been listening to most of your life as you grew up. Y la sabiduría de Dios es muy diferente a todo lo que has estado escuchando mientras que crecías. Because how many of you have ever had anybody jealous of you and have bitter jealousy towards you? Raise your ¿Cuántos de hand. ustedes han tenido una persona que les ha tenido celos o envidia o celos amargos? I mean, you girls, if you were a cheerleader, you know there were bitter jealousy against you. Ustedes, muchachitas, saben si fueron alguna vez porristas, que había personas que las envidiaban. Because every girl in high school wanted to be on the cheerleader team, and the ones that were on there, they were bitter jealousy against them. Porque todas Amen. las jovencitas en la preparatoria querían ser porristas y todas las demás les tenían envidia. Amen. I know that none of y'all ever were bitter. Pero yo sé que ustedes aquí no, a ustedes nunca les pasó eso. But like when the boyfriend gets stolen from you. Pero por ejemplo, cuando les roban el novio. Well, no, I was going to marry him. Ay, yo me iba a casar con él. And then the bitter jealousy. Amen. Y entonces empiezan los celos. Amen. Or, you know, that girl that I wanted, you know, she went off with another man, the captain of the football team, instead of me. Esa jovencita que yo quería y se fue con el capitán del equipo de fútbol. And the bitter jealousy. Amen. Entonces vienen los celos amargos. So he said, incline your ear to my understanding. There's two spirits, understanding and wisdom. Inclina tu oído a mi entendimiento. The lips of, verse 3, the lips of the adulteress drip honey. Dice, porque los labios de la extraña destilan miel. He is saying, listen to me, Él está diciendo, because what you're going to escúchame, hear over here is going to sound really good. porque lo que tú vas a oír del otro lado va a sonar muy bien. And that's how you're going to get deceived. Y así es como vas a ser engañado. That's why if you program your life to obey what God says, Si tú programas tu vida para obedecer lo que Dios dice, you will not be seduced and deceived by this false wisdom and go down a bad road. no vas a ser seducido por la sabiduría falsa para irte por el camino It equivocado. says, her lips drip honey. Dice, porque sus labios destilan miel. So wisdom is what you listen to, what comes out of the mouth. Entonces Okay? la sabiduría es lo que está en los labios, lo que So sale he de la is boca. describing the false wisdom spirit. Y él está describiendo el espíritu de la sabiduría falsa. I'm going to give you a little simple example. Les voy a dar un ejemplo muy simple. I like to talk to the young people, like people that are going to get married. Okay? Me gusta hablar con la gente joven, los que se van a casar. And that false wisdom says this. Entonces la sabiduría falsa viene a decirles esto. I know it says don't be unequally yoked, Te dice, no deben de, no importa que estés en yugo desigual. but that's not talking about right now. Pero eso no está hablando acerca de ahorita That's talking about mismo. when you get married. Eso se trata cuando ya te cases. It's not talking about right now. Eso no está hablando de ahorita. And by the way, Y por lo tanto, you can fix that boy. tú puedes arreglar a ese muchacho. You just get him, you'll fix him, and he'll be just like what you want. Si tú estás con él, tú lo conviertes y lo vas a hacer como tú quieras. Let me tell you what you're listening to. Déjenme decirles a lo You que are están listening to the escuchando. devil. Están escuchando al diablo And he sounds good. y se oye muy bien And they look good. y se mira bien And it looks like George Pitt. y se mira como George Pitt, But it's the armpit. pero es un chiste de él.
And it looks like Jennifer Lopez, but it's not. Se mira como Jennifer López, pero no lo es. And that's why you have to say, I'm going to listen to God. Por eso es que tú tienes que decir, yo voy a escuchar a Dios, Your eyes can deceive you. porque tus ojos te pueden engañar Your heart can deceive you. y tu corazón te puede But engañar. the Word of God is not deceived. Pero la palabra de Dios And no that's why he engaña. said, listen to my wisdom. Por eso dice, hijo mío, presta atención a mi sabiduría. In the end, Y dice, al final she is bitter. es amarga. What did we read in James? ¿Y qué es lo que estábamos leyendo en Santiago? What is the wisdom of the world? ¿Cómo es la sabiduría del mundo? Bitter jealousy. Es celos You see? amargos. You see what I'm saying? ¿Lo pueden ver? It sounds sweet and good. Se oye muy suave, But muy in the bonito, end- pero al final It's bitter jealousy. son celos amargos. Because the reason you listen to it is because it's selfish ambition. Porque la razón que tú lo estás escuchando es por tu ambición personal. And then you get pride because now you know more than God. Y luego te entra el orgullo porque crees que ahora sabes más que Dios. So the wisdom of the world, the false wisdom, is selfish ambition, Entonces la sabiduría del mundo Bitter es jealousy, ambición personal, arrogance, celos amargos, and lying. arrogancia y Lying in your mentiras. heart against the truth. Estás mintiendo en tu corazón en contra de la verdad de Dios. It says, she's sharp as a two-edged sword. Dice porque es aguda como espada All right, de look. dos filos. I want you to see the comparisons. Y quiero que vean esta comparación. Honey, God said, I'm going to give you the land of milk and honey. Que dice que es como la miel y Dios nos dijo que nos iba a dar una tierra de leche y miel. It's a false honey. Pero esta es una miel falsa. It's generated by killer bees. Porque esta la hacen unas abejas que son matadoras. It's oil. It's a false Holy Spirit. Y el aceite es el Espíritu Santo falso. It's a two-edged sword, it says. Y dice aquí que también es como una espada de dos filos. The Word of God is a two-edged sword. La palabra de Dios también es una espada de dos filos. So is Satan. También Satanás. How many understand what I'm saying? ¿Cuántos están entendiendo lo que les digo? Well, here's the way God's Word works. Y así es como funciona la palabra de Dios. Two-edged sword. Es una espada If de you dos obey my filos. commandments, it'll go well. Si tú obedeces mis mandamientos, te va a ir bien. You'll be blessed. Vas a tener bendiciones. If you disobey, Pero si desobedeces, you get the curse. vas a recibir la maldición. That's the two edges. Esos son los dos filos. Here's Satan's word. Ahora esta es la He palabra de never tells you Satanás. that anything bad's going to happen. Él nunca te dice al principio que algo malo te va a pasar, It's like honey. porque es como la miel. It's all good. Todo está muy suave. Eat. Come. But then, Pero luego, in the end, al final, the other edge of the sword comes in. entonces sale el otro lado de la espada. And the sweetness turns to bitterness. Y entonces esa dulzura se vuelve en amargura. It's a two-edged sword. Esos son los dos lados de la espada. He does not warn you about the bitterness. Pero Él no te avisa acerca de la amargura. He just promised you the honey. Él solamente te promete la miel. And you say, oh, that's my honey right Y tú there. dices, sí, ese es mi querido. See the honey. Ese es mi miel. He don't tell you the other side. Pero no te dice el otro lado. See, when somebody always just tells you all the good and don't tell you the consequences, you're getting a bad information. Si alguien solamente te dice todo lo bueno y no te está diciendo las consecuencias o el lado malo, entonces no te está dando toda la información. And God says, this is good, and if you do this, this is bad, and it's going to Y happen. Dios desde un principio te dice, esto es lo bueno y te va a ir bien, esto es lo malo y te va a ir mal. Satan doesn't want to tell you the bad. He's like a politician. Y Satanás no quiere decirte lo malo porque es como los políticos. Vote for me, and I'm going to give you Medicare for all. Y si tú votas por mí, yo voy a darle seguro médico a todos. But he don't tell you you're going to have to pay 80% of your salary for income taxes. Pero no te dice que entonces te va a quitar 80% de tu salario para pagar los taxes. So the devil is Medicare for all, okay? Así Trust que el diablo quiere que todos tengan seguro médico. me. Yeah, I mean, everybody likes that, amen? Porque a todo mundo le gusta oír eso. Yeah, well, who's going to pay for it? Sí, pero ¿quién lo va a pagar? Amen? Amén. You understand what I'm saying? ¿Están I'm in the entendiendo? introduction right now, okay? Esto es solamente la introducción. Now I'm getting ready to... Ahora sí, ya va a entrar en el mensaje. Israel said, I like it when you take your tie off. A Israel le gusta cuando el pastor se empieza a desamarrar la corbata. Amen? So the wisdom of the Lord Entonces, la sabiduría del Señor and the wisdom of Satan is they're similar in the way they operate. son muy similares en la manera en que operan. Amen? So the wisdom, when you eat off that tree of Satan, it produces fake fruit. Cuando tú comes de esa sabiduría falsa de Satanás, esto va a traer un fruto falso. It's fake love. Es amor falso. It's fake news. Son las noticias falsas. It's like CNN. Es como el canal Fake. CNN.
fake news. que Folks. son las noticias Satan falsas. is the original fake news advertiser. Satanás es el que comenzó con todas las noticias falsas. But people like to hear the fake. Pero a la gente le gusta escuchar lo falso. I mean, it's amazing how people like the false. Es muy impresionante cómo a la gente le gusta lo I falso. always say the Elvis impersonator sounds better than Elvis. Porque yo siempre digo que los que están impersonando a Elvis se oyen mejor que él mismo. It's amazing how people that impersonate other people sound better than the real thing. Es muy impresionante cómo los que imitan a otras personas a veces se oyen mejor que el original. The harlots, her voice, her lips are smoother than oil. Y dice que los Amen. labios de la ramera son más suaves que el aceite, It's fake oil. porque es aceite falso. When I change oil in my car, I put fake oil. I use synthetic oil. Cuando yo le hago el cambio de aceite a mi carro, le pongo aceite falso porque You know why es I use sintético. fake oil? ¿Saben por qué uso el aceite falso? Because it lasts longer. Porque dura más I don't have to go back as often. y no tengo que estar yendo tan seguido. But the real oil, you have to put it in more because it only lasts so long. Pero el aceite que es verdadero tienes que estarle poniendo más seguido porque no dura tanto. So is the oil of the Spirit. De la misma manera funciona el espíritu, You el have to aceite del keep filling espíritu. up the cup Tienes que estar llenando tu copa, because as it burns out, you have to put more oil in. porque mientras se está quemando tú tienes que estarle poniendo But más. the devil promises you fake oil. Pero el diablo te promete aceite falso. And that's what the foolish virgins had. Y eso es lo que tenían las vírgenes They had insensatas. the oil originally, Ellas tenían el aceite, but because they were foolish, pero como eran necias, they thought it would last forever. creían que les iba a durar para And they did siempre. not go out and get more oil Y en la noche no fueron a traer más because they were foolish. porque eran necias. The wise had extra oil Pero las sabias ya tenían más extra con ellas, because they listened to the Lord. porque ellas sí escucharon la And they instrucción del Señor. increased in wisdom. Y ellas fueron aumentando en su sabiduría. And when Jesus came, Y cuando Jesús vino, their 7 flames were lit sus 7 llamas estaban encendidas. and they could see the Lord. Y ellas podían ver al They Señor. had vision. Tenían visión. They were not foolish. Ellas no eran necias. And if you get the wrong wisdom spirit, Y si tú tienes el espíritu de la sabiduría equivocada, you're going to miss the Lord. entonces te vas a perder del Señor. Satan made a promise to Eve. Satanás le hizo una promesa a Eva. Genesis 3, En el Génesis 3, verse 4. versículo This 4. is false wisdom. Esta es la sabiduría falsa. God said, when you eat, you're going to die. Porque Dios le dijo, al comer de ahí morirás. He said, you surely won't die. Y entonces Satanás viene y le dice, ciertamente no morirás. That sounds good, doesn't it? Eso se oye muy bien, ¿no? You can sin and it's okay. Tú puedes pecar y todo está bien. You can eat off the wrong tree, it's okay. Tú puedes comer del árbol equivocado y todo va a estar bien. It won't kill you. No te va a matar. You see how good that sounds? Se oye muy bien eso, ¿no? You can come to God and get drunk all the time, it's fine. Tú puedes venir a Dios y como quieras salir a emborracharte, está bien. The grace of God will cover that. Porque la gracia de Dios va a cubrirlo. But a lot of people, if you don't do deliverance, you don't know about this. Pero si tú no trabajas con liberación, muchas veces no sabes de esto. Because Hebrews 10 said if you go on sinning willfully, there's no sacrifice. Porque en Hebreos 10 dice, si tú sigues pecando deliberadamente, ya no hay sacrificio. So when the devil says this, Y cuando el diablo viene a decirte esto, I have the wisdom of God because I know what the scripture says. yo tengo la sabiduría de Dios porque sé lo que dicen las escrituras. And the scripture says there's no sacrifice, I will die. Y la escritura dice, ya no hay sacrificio, yo ciertamente moriré. And I've dealt with demons like that, Y yo he tratado con demonios así, where the demon would not come out, donde el demonio no quiere salir. even though I prayed the blood of Jesus over the demon. Aunque yo le he aplicado la sangre de Cristo al demonio. And the demon said the blood doesn't mean anything to Y me. entonces el demonio me dice, la sangre no significa nada para mí. Amen. See, until you go into warfare, you don't really know how this stuff works. Y cuando tú entras si no Brother. entras a la guerra, no sabes realmente cómo esto opera. All you have is a little theological knowledge, but you don't know how it works. Tú solamente tienes el conocimiento teológico, pero no tienes las obras. You can go through all boot camp training and shooting the gun and all this. If you don't go to war, you don't know how it works. Tú puedes ir a todo el entrenamiento que necesitas para disparar, pero hasta que no vas a la guerra no sabes lo que es. I know how this works because I've Yo been in the war. sé cómo funciona esto porque yo he estado en la guerra. And the demon says the blood means nothing. Entonces ese demonio te dice, la sangre no And significa so I nada. know they're in willful sin. Entonces yo sé que esa persona está en un I call pecado up the liberado. person. They confess, they repent. Entonces yo le explico a la persona para que confiese y And se then arrepienta. I say, does the blood mean anything now? Yes. Y ahora le digo al demonio, ¿significa algo para ti la sangre? Y me I dice, said, ahora okay, sí. get out. Entonces ahora sí salte. So if you believe that voice, Pero si tú sigues creyéndole a esta voz,
then you eat off the tree. entonces vas y comes de ese This is the árbol. way it works today. Y esto es como This esto is what you'll funciona hoy en hear día. in many places that Y you esto go. es lo que escuchas en muchos How many lugares. have heard ¿Cuántos de ustedes han escuchado that the grace of God covers your sin, everything you do is okay? que la How many have gracia de heard Dios that? Raise cubre your todo hand. tu pecado y todo va a estar bien? You know what you heard? ¿Sabes qué es lo que escuchaste? You heard the false wisdom harlot spirit. I don't care who Has was preaching. escuchado la sabiduría falsa y el espíritu de la ramera y no me importa quién estaba I'm predicando. not condemning the person. I'm just telling you that's false. Yo no estoy condenando a la persona que lo dijo, yo estoy diciendo que eso que It is dijeron a está lie. falso. Eso es una mentira. It is not true. Eso no es verdad. And I know from the word and I know from Y experience. yo lo sé por la palabra y lo sé por experiencia también. And so that is that false wisdom that people listen to. Y esa es la sabiduría falsa a la que la And gente está people say, escuchando. well, I didn't obey God and I'm doing pretty good. Wait till the end. Y hay gente que dice, yo no obedezco a Dios, pero me está yendo muy bien. Sí, ahora, pero Wait, espérate al final. it's not right now. Wait till the end. Esto no se va a ver ahorita, pero espera al final. Wait till you're dying of some disease that came in because of disobedience, and then you're trying to get free, and this is going to be hard. Espera a que te dé una enfermedad que entró por tu desobediencia y vas a estar It says- queriendo ser liberado y no vas a poder. In the end, Porque la palabra dice al fin. she's bitter than wormwood. En el final es cuando ella es más amarga. Man, listen, I know I've done all the stuff. Yo ya he hecho todas estas cosas. I mean, I already been down the road. I've been, living a few years, El pastor ya tiene sus años, ya vivió algunas cosas. and I've already done everything you dreamed about. Y todo lo que ustedes se puedan imaginar, tal vez él ya lo hizo. Okay? I've already been there. Él ya ha estado ahí. And let me tell you, it's not good. Y déjenme decirles que no And es I nada would bueno. be dead if God hadn't got my attention. Y yo ya estuviera muerto si Dios no me hubiera llamado la So atención. you got to decide what voice are you going to listen to? Y ustedes pueden decidir cuál voz van a escuchar What wisdom do you want? y cuál es la sabiduría que quieren tener. Amen. It says, God knows your eyes are going to be open. You see that? Porque Dios sabe que serán abiertos vuestros ojos. You're going to be smart. You're going to have wisdom. Vas a ser muy inteligente, vas a Revelation. tener visión. You'll be like God. Vas a ser como Dios. What is He putting in her heart? ¿Qué es lo que Satanás le está poniendo en el corazón a Eva? Selfish ambition. Ambición personal. I want to be like God. Yo quiero ser como Dios. I'm going to be right up there with the Most High, Yo voy a estar ahí al nivel del más alto. which is what Satan wanted in heaven. Porque es lo mismo que Satanás quería en I'll el put cielo. myself above. That's selfish ambition. Esa es ambición personal, estar Brother, arriba. we're not God, Y déjenme decirles que nosotros no somos Dios. and He wants us to be like Him in our character and our nature. Y Él quiere que seamos como Él en nuestra naturaleza y en nuestro carácter. He's saying, no, you're going to be equal there. Pero aquí Satanás le está diciendo a ella que va a ser See what I'm como saying? Dios, van a ser igual. And she saw the tree was good for food, Y cuando la mujer vio que el The árbol light of era the bueno eyes, para comer y que era agradable a los and it ojos would make you wise. y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría. People, when they preach on this, they never preach on false wisdom. You never hear it. I've never heard it. Cuando la gente predica sobre este versículo no hablan de la sabiduría falsa. Those of you that come from other places, have you ever heard anybody preach on this and preach about false wisdom? ¿Alguien que ha venido de otra iglesia, acaso han escuchado de este versículo que No, you hablen won't. sobre la sabiduría falsa? You won't, but that's what it is, though. Pero de eso es de lo que So se when trata. you eat from the tree of Satan, you get a spirit. Y cuando tú comes de ese árbol de Satanás, tú recibes un espíritu. Paul says, if anyone preaches another gospel, Y Pablo dijo, si alguien más te predica This is otro another evangelio, gospel. este es otro evangelio. or another Jesus, O te predican otro Jesús, that's another Jesus. este es otro Jesús. Or you receive a different spirit, O tú recibes otro espíritu, it's a different spirit. este es otro espíritu. As soon as you receive it and eat from it, by taking it to heart, you get the En spirit. cuanto tú lo recibes y te lo comes, te lo llevas a tu corazón, tú recibes ese espíritu. That's why the church in general is full of the harlot spirit. Por eso es que en general la iglesia está llena del espíritu de la ramera. It's full of the false wisdom Está spirit. lleno de sabiduría falsa. It's because the devil has deceived the church. Es porque el diablo ha engañado a la iglesia. And he's told people that Christians can't have demons. He's deceived the church. Y él le ha dicho It's a lie. a la iglesia que los cristianos no pueden tener demonios y los ha engañado. Eso es una And mentira. I don't know what it's going to take to wake up the church everywhere. Y yo no sé qué es lo que se necesita para que despierten todos en la iglesia. But little by little, God's opening more and more churches. We got lots of churches in Dominican. Nobody in Texas, but everybody in Dominican wants to see. Y tenemos muchas iglesias que poco a poco nos han abierto las puertas. No aquí en Texas, pero allá en la República Dominicana sí. The Texicans love their demons.
Los texicanos les gustan mucho sus demonios They don't want to get rid of them. y no se quieren deshacer de ellos. but you know, in Dominican, they want, come teach us so we can get free. Y en la República Amen. Dominicana nos invitan para que les enseñemos esto para ser libres. She took from the fruit and ate Dice, entonces ella tomó de su fruto y comió and gave it to her husband. y dio también a su marido. Here's what happens. Esto es lo que sucede. When you get the false wisdom spirit, you're going to get something operating in you. Cuando tú recibes este espíritu de All right. sabiduría falsa, va a haber algo que está operando en ti. Every man and every woman is going to get this. Y toda mujer, todo hombre va a recibir esto. And I've kind of studied this for many years, and over the years, I've kind of changed my thoughts and my ideas about it. Y pasar de los años he estado estudiando esto y he cambiado un poco mi pensar. But what Satan did was get Eve to not submit to God's authority. Lo que Satanás quería era que Eva no se sometiera a la autoridad de Dios. You understand? ¿Entienden? And then Y luego she ate ella comió and got Adam to not submit to God's authority. y hizo que Adán tampoco se sometiera a la autoridad de Dios. And he submitted to hers. Y él se sometió a la autoridad de ella. Which means, actually, Y eso quiere decir he submitted to the harlot spirit que él entonces se sometió al espíritu de la ramera de that la she sabiduría falsa. received Y eso recibió, when she ate. ella lo recibió ese espíritu cuando Now ella he comió. gets the counterpart to that harlot spirit. Ahora él recibe esa misma parte de ese espíritu de sabiduría falsa He becomes Ahab, y se convierte en Acab. and she becomes Jezebel. Y ella se convierte en Jezabel. That's what happens, folks. Y eso fue lo que sucedió. I know you love me, but you're Yo not showing sé it right now. que ustedes me aman, pero no me lo están mostrando. I don't feel the love No coming up here. sentimos el amor. But this is the way it works. Esto es como esto funciona. Muy bien. I know what I'm talking about. Yo sé de lo que estoy This hablando. is not to condemn people, folks. This is to Esto no open es your para eyes traer condenación, sino para abrirles on los ojos how it works. de cómo es que esto opera. How do I know that? ¿Y cómo es que yo sé esto? Because Adam said, Porque Adán le dijo, that woman you gave me, Lord, esa mujer que tú me diste, Señor, that Jezebel woman I married, esa Jezabel con la que me casé, she's the one that caused my problem. esa es la que me ha causado todos los problemas. And the woman's the only one that had enough sense to know it was the devil. Y la mujer fue la única que tuvo sentido suficiente para saber que había sido el diablo. But then it's too late. Pero ya era demasiado tarde. But now because of Jesus, Pero ahora, por causa de Jesús, it's not too late. no es demasiado tarde para nosotros. It's not too late, folks. No es demasiado tarde para nosotros. By wisdom a house is built. Porque la casa es edificada por la sabiduría By knowledge it's established. y se establece por el And conocimiento. by this understanding, its rooms are filled with precious things. Y su casa se llena con cosas preciosas por el entendimiento. Now then, Entonces, because she ate off of that tree, porque ella comió de ese árbol, what was the root? ¿cuál era la raíz? Selfish ambition. Era ambición personal. Wisdom like God, be like God. Era querer tener sabiduría para ser como Dios. What did she get? ¿Y qué fue lo que ella She recibió got bitter entonces? jealousy. Ella recibió celos amargos. You say, how do I know? ¿Y cómo sabemos eso? Because her first son, Cain, Porque su primer hijo, Caín, was jealous of Abel estaba celoso de Abel when he presented his offering and it was received, cuando él presentó su ofrenda y Dios la recibió. and he killed his brother. Entonces fue y mató a su hermano. Why do you kill your brother in church? ¿Por qué tú matas a tu hermano dentro de la iglesia? Because of bitter jealousy. Por celos. And why is that? ¿Y por qué pasa eso? Because of selfish ambition. Por la ambición personal. You want to be better Tú quieres ser mejor and look better. y te quieres ver mejor. This is good stuff, folks. Esto es bueno If I do say so myself. y me lo quiero decir aunque sea a mí mismo. It's good because it's from the Lord. Y esto es una buena palabra porque viene de This is not Dios. from me, this is from the Lord. Esto no viene de mí, esto viene de Dios. If it was from me, I'd say, hey, everybody's going to heaven. Let's have a party, Y man. si esto fuera por mí, yo les diría, todos nos vamos a ir al cielo, vámonos de fiesta. Amen? Amén. That's what I like to preach. Eso es lo que a mí me But I know gustaría that's not predicar. true. Pero yo sé que eso no es la verdad. Amen? Everybody with me? I'm still, ¿Todos siguen conmigo todavía? still kind of in introduction a little Todavía bit. estoy en parte de la introducción. Amen. Wisdom is a spirit.
La sabiduría I want es un you espíritu. have to realize wisdom is not how smart you are. Y tienen que darse cuenta que la sabiduría no se trata de lo It's not inteligente even que how much eres. Bible you know. Ni siquiera se trata de cuánto sabes de la Biblia. The Pharisees could quote the first 5 books of the Bible. Los fariseos se sabían palabra por palabra los 5 libros de la Biblia. And they went to hell. Y aún así se fueron al I'm sure they infierno. went to hell quoting the Bible. Y tal Amen. vez se fueron al infierno recitando la Biblia. That don't mean you got wisdom. Eso no quiere decir que tú tienes The sabiduría. devil knows the whole Bible. Porque el diablo se sabe toda la He doesn't Biblia. have wisdom. Y él no tiene sabiduría de Dios. Wisdom is a spirit. Porque la sabiduría es un espíritu. It is a spirit of God or a Es un spirit of the devil. espíritu de Dios o un espíritu del How do I know diablo. that? ¿Y cómo sabemos Ephesians eso? 1:17. Vamos a Efesios 1:15. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom. Dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe del Señor, A spirit of wisdom. Ephesians 1:17. Yeah, I'm pidiendo sorry. que el I Dios checked de it. nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Look at this. This is Paul speaking to the Ephesians, Este es Pablo que le está hablando al pueblo de los Efesios. and he's saying, I pray that God will give you a spirit of wisdom. Y dice, yo oro para que Dios te dé un espíritu de sabiduría. Meaning maybe they didn't have it. Quiere decir que tal vez no lo tenían. I pray God gives us a spirit of wisdom. Y yo oro que Dios nos dé a nosotros un espíritu de sabiduría. Amen. Amén. And that's what Paul said. Y esto es lo que Pablo estaba diciendo. Now Deuteronomy 34:9. Y ahora en Deuteronomio 34:9, All right, so listen. escuchen muy bien. How many here are in any kind of place of authority? Raise your hand. ¿Cuántos de ustedes están en cualquier posición de autoridad? If you're a mother or father, you're in a place of authority. Y Raise si your hand. eres padre o madre, estás en posición de autoridad, levanta la mano. Okay. There is no authority unless you have wisdom. No hay autoridad si no tienes sabiduría. If you struggle in your authority, you're probably struggling with a lack of wisdom. Si tú estás batallando con tu autoridad, es probable que te falta sabiduría. God gives his leaders wisdom. Porque Dios le da a sus líderes sabiduría. What did Solomon want? Wisdom. ¿Qué fue lo que Salomón le pidió? Fue sabiduría. Look here in Deuteronomy 34:9. Moses is getting ready to go to heaven. Y aquí en Deuteronomio 34:9, Moisés se está preparando para irse al cielo. He's getting ready to enter his retirement program. Él ya se estaba jubilando. He has retirement funds. Él tenía ahí ya su plan de retiro. He has paid up Medicare. Y ya tenía todo su seguro pagado. And he's getting ready to retire, but his retirement is in heaven. Pero él se iba a jubilar, se iba a retirar, se iba a ir al cielo. So if you're a servant of the Lord, your retirement is not here, it's in heaven. Y si tú eres un siervo de Dios, tu retiro, tu jubilación no es aquí, sino en el cielo. So people say, when are you going to retire, Pastor? When I go to heaven. Y la gente me pregunta a mí que cuándo me voy a jubilar. Les digo cuando me vaya al As long as cielo. I can still talk and get down here, I'm going to preach till I can go to heaven. Y mientras yo pueda seguir hablando y pueda seguir viniendo aquí, yo voy a seguir predicando hasta que me vaya al cielo. Because you don't retire from what God calls you to do. Porque tú no te puedes retirar de lo que Dios te ha llamado a hacer. There's nobody retired. No, nadie se puede Only jubilar. one retired, and that was Elijah, and God said, okay, I'm taking you. Entonces solamente uno se retiró, ese fue Elías, Remember? y Dios le dijo, entonces He ran te from voy a llevar. Jezebel, and God said, okay, I'll take you on. Y él estaba huyendo de Jezabel, le dijo, entonces ven, está bien, te voy a llevar al cielo. And it said, Joshua, the son of Nun, was filled with the spirit of wisdom. Dice, y Josué, hijo de Nun, estaba lleno de espíritu de sabiduría. Well, how did he get the spirit of wisdom? ¿Cómo es que recibió el espíritu de Because the sabiduría? Holy Spirit wasn't given till 2,000 years later, right? Si el Espíritu Santo no se entregó hasta 2000 años después. So how did he get the spirit of wisdom? Entonces, ¿cómo él recibió el espíritu de Well, in the sabiduría? Old Testament, God periodically would give certain people the spirit. En el Antiguo Amen. Testamento, Dios le daba el espíritu a ciertas personas. And we see here, it says, because Moses had laid his hands on him. Dice, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. He was not afraid of corona. Moisés no tenía temor de ningún virus. And he laid his hands on Joshua. Y él le impuso manos a Josué. And the spirit that was on Moses went to Joshua. Y el espíritu que estaba en Moisés se fue a Josué. Because when it comes to leadership, Porque cuando se trata de liderazgo, there can't be two leaders over Israel. no pueden existir dos líderes a la misma vez sobre Israel.
You can't have two masters. No puedes Can't tener have two dos leaders. señores, no puedes tener dos And líderes. so when Moses was ready to go, he passed it on Entonces, cuando Moisés And estaba laid his preparando para irse, él se lo pasó y and se lo dejó commissioned a him in front of Josué. the people. Y entonces le entregó la comisión delante So del he pueblo. passed on the spirit of wisdom by laying on of hands in the Old Testament. Entonces él le entregó el espíritu de sabiduría cuando le impuso manos. In the New Testament, En el Nuevo Testamento, when they baptized the people in the upper room, cuando la gente fue bautizada en el aposento, how did they transfer the spirit? ¿cómo fue que transfirieron ese espíritu? Alguien diga. By the apostles laying on the hands. Cuando los apóstoles les imponían manos. Amen. Amén. Now, of course, today you can receive the spirit without the laying on of hands, but Y sometimes it obviamente, helps. Amen. claro que hoy en día puedes también recibir el espíritu sin la imposición de And it manos, pero says, esa es and una the manera. sons of, this is why, listen, you got to understand the importance of wisdom. Y tienen que entender la importancia de la sabiduría. You want to be a father? Si tú quieres ser un You want to be padre, a mother? tú quieres ser una madre, You want to be a leader, tú a quieres ser un servant in líder the church? o un siervo en la iglesia, You got to have wisdom. tienes que tener sabiduría. How many struggle with people listening to you when you're the authority? ¿Cuántos tienen problemas para que les obedezcan cuando están en autoridad? Amen? Look Amén. at this. Miren esto. And the sons of Israel listened to him. Dice, y los hijos de Israel le escucharon. Who wants to listen to the spirit of stupid? Amen? ¿Quién quiere estar escuchando el espíritu de estupidez? Oh, he has the spirit of stupid. Let's follow him. Ah, ese tiene el espíritu de estupidez, vamos a seguirlo. Praise the Lord. You know? Gloria a Dios. They listened to him because he had the spirit of wisdom. Ellos estaban escuchándolo porque él tenía el espíritu de sabiduría. Wisdom and authority always go together. Y la sabiduría y la autoridad van juntos. If you have authority, you're going to have wisdom. If you have wisdom, then God can give you authority. Si tú tienes esa autoridad, Dios te va a dar sabiduría. Y si tienes sabiduría, Dios te da autoridad. Parents, Padres, the more wisdom you have, the more your children might listen to you. entre más sabiduría tú tengas, quizás más te escuchen tus hijos. Okay, young people Ahora jóvenes and old people, y los no tan jóvenes, older people. los más mayorcitos. How many remember when you were a child, even now, or back when you were a child, ¿Cuántos recuerdan cuando eran niños hearing this little voice? y escucharon esta vocecita? Well, I know more than my parents. Ay, yo sé más que mis papás. They can't even work an iPhone. I know how to Ellos work ni an siquiera iPhone. saben cómo usar un teléfono o un iPhone. They're not very smart. I know more than they do. Ellos no son muy inteligentes, yo sé más que ellos. Anybody ever heard that voice? ¿Alguien escuchó esa vocecita? Some of you old people, you ever heard that voice? Algunos de los mayorcitos no, Yeah. The older you got, the smarter they got. porque entre más creces, más crees que sabes que ellos. That's that spirit. Ese espíritu It's talking. que está hablando. You want to be an effective parent? Si tú quieres ser un padre You want to have efectivo authority? y quieres tener You want your autoridad children to listen to you? y quieres que tus hijos te escuchen, Get the spirit of wisdom. entonces tienes que recibir este espíritu de sabiduría. And wisdom is gentle. Y la sabiduría es muy gentil. This is why children don't listen, Por eso es que los muchachos no escuchan. because we operate with them in the wisdom of the world, Porque nosotros queremos operar en ellos con la sabiduría del mundo. because we think they're going to listen to that. Porque creemos que de esa manera sí nos van a escuchar. Or we just let them do anything they want. O los dejamos hacer lo que quieran. Amen? We go one extreme to the other O instead of nos doing what vamos de God un said. extremo a otro en vez de hacer lo que Dios dice. He said they did as the Lord commanded him. Dice, ellos hicieron entonces tal como el Señor había mandado a Numbers Moisés. 27, En Números 27, verse 15. versículo 15. Moses spoke to the Lord and said, may the Lord appoint a man over the congregation because I'm getting ready to leave. Entonces Moisés habló al Señor diciendo, ponga el Señor Dios un hombre sobre la congregación, That will go out before them and lead them and bring them in. que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar, So they will not be like sheep that have no shepherd. a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. I mean, for me as a Christian, this is there's two things I struggle with as a Christian. Y yo creo que estas son las dos cosas que para mí son difíciles como cristiano. One is being a sheep. Uno es ser oveja, I like being a lion. porque a mí me gusta ser un león. I don't, bah, A mí no me gusta andar, "Bah". I don't like being sheep. A mí no me gusta ser oveja.
But that's what the Lord says we are. pero eso es lo que el Señor dice que So I somos. say, okay, Lord, I like it. Entonces dije, bueno, pues ya me gusta. Amen. I don't like being a bride. Tampoco no me gusta ser una novia, I don't see myself in a little frilly dress porque no me puedo ver yo vestido con un vestido de novia with little Tinkerbell shoes on, man. y con las zapatillas ahí. I have a hard Y time. eso se me hace muy seeing myself as a difícil bride. poderme ver a mí mismo como novia. And it's like, okay, Lord, if you say so, but give me some clothes, different Y clothes. le digo, Señor, si tú así me quieres llamar, está bien, nomás dame una vestidura diferente. I don't see myself like that. Porque no me puedo ver con un vestido I así. know it's spiritual, but when I look at it physically, it's like, I don't know. Yo if I sé like que eso es una it. But representación espiritual, pero cuando la pienso en lo físico, no me entra. that's between me and the Lord. Pero Okay? eso es una cosa que yo tengo entre mí mismo con el Señor. But this is something that this is wisdom, guys. Pero esto Look, es sabiduría. people of God are sheep, El pueblo de Dios son ovejas and sheep need shepherds. y las ovejas necesitan And sheep pastores. need directions. It's just the way it is. Necesitan dirección. Amen. It's just the way it is. Así es como es la cosa. And so he says the people need a shepherd. Dice, entonces el pueblo necesita un pastor. He said, take Joshua, spirit, Dice, toma a Josué, hombre en quien está el Espíritu, and lay your hand on him. y pon tu mano sobre él. And he did in front of everybody. Y eso lo hizo delante de toda la In verse congregación. 20, Y en el versículo 20 put some of your authority on him. le dice, pon parte de tu autoridad sobre So él. when he laid hands on him, wisdom came in and authority came in. Entonces, cuando él impuso manos sobre él, vino la sabiduría y la autoridad, All authority is from God. porque toda la autoridad viene de Dios. So this is what everybody got. You got to get this. Es por eso que todos tenemos If que you entender want esto. to be in the place of authority in your home, Si tú quieres estar en un lugar In de the church, autoridad en tu casa, in your en la business, iglesia, en tu negocio, you need wisdom. necesitas sabiduría. God does not anoint stupid people. Porque Dios no suele ungir gente estúpida. I want to be used by God, but I'm going to be stupid. Yo quiero ser usado por Dios, pero quiero seguir siendo estúpido. Oh, really? He doesn't do that. Dios no hace eso. Amen? Amén. Even David, when he was young, he had wisdom when he was young. Aún David, cuando era un jovencito, tenía mucha sabiduría. Wisdom, not how old you are, it's the spirit of the Lord. Porque la sabiduría no es solo de qué edad tienes, There's sino some del teenagers that espíritu que have more tienes. wisdom than the adults. Hay algunos adolescentes que tienen más sabiduría que los adultos. If my granddaughters could drive, they wouldn't need mom and dad right now. Si mis nietas pudieran manejar, ya no necesitarían a sus padres. They can cook, they can sew, they can speak Latin. Ellas pueden cocinarse, pueden coser a sí mismas y pueden hablar hasta en latín. They can take care of themselves. They can do anything. Ya se pueden cuidar a sí mismas, ya pueden hacer todo. They just can't drive because they're not old enough. Solamente todavía no pueden manejar porque no tienen la edad. Amen? We need wisdom in our children. Y nosotros necesitamos que nuestros hijos tengan sabiduría. Boy, if you can do one thing, teach your children to be wise. Si tú puedes hacer algo, enseña a tus hijos a ser It sabios. says the wise of heart will receive commands. Porque dice que los que son sabios de corazón van a recibir A los mandatos rebellious de Dios. person is not wise. Pero una persona rebelde no tiene By sabiduría. definition, a rebellious person is not wise. Esa es la definición. Una persona rebelde no tiene sabiduría. And there's some people that have struggled with that. Y hay personas que han batallado mucho con eso. You got to change. Y tienes que cambiarlo. You got to change. Tienes que cambiarlo. You can think you know everything, but you don't. Tú puedes creer que sabes todo, pero no lo sabes. And as soon as you begin to submit to what God's authority in your life is, then you can start receiving wisdom. Y en cuanto tú empiezas a someterte a la autoridad de Dios, entonces puedes entender lo que es la sabiduría. That don't mean anything. It says I'm in overtime, but that don't mean anything. El pastor ya se pasó de tiempo, pero no quiere hacerle caso al anuncio. I'm the timekeeper. Él es el que lleva el control del tiempo. That don't mean nothing. They do that just to harass me. Ellos lo hacen solo para molestar al But pastor. in the spirit of wisdom and gentleness, I don't care. Pero como yo tengo un espíritu de mansedumbre y sabiduría, no me importa. Amen. They like to do that, you know, but make them feel like they've got authority. Eso los hace sentir. We love you, Pastor. You are in our- We love you, Pat. Who said that? Who is that? Put your name up there so I know who you are.
Ashley, okay, I know you love me, Ashley. Oh, Ashley. I love you Sabemos too, que ama honey. mucho al pastor, pero como quiera ese pasó de I'll ti. give you some gummy bears after the service. All right? Después del servicio le vamos a dar gomitas. So when you eat off this wrong tree, you're going to end up with the Ahab Jezebel thing operating. Cuando tú comes Okay. del árbol equivocado, vas a terminar operando con espíritus de Acab y Jezabel. And I know you guys know what I'm talking about. Y yo sé que ustedes ya saben de lo que estoy hablando. Amen? Amén. I mean, you want to get delivered right now, just repent. Si Okay? quieren ser libres ahora mismo, solamente arrepiéntanse. But I'm trying to show you how this came in. Pero yo estoy tratando de enseñarles cómo es que esto entró. And it's not an easy thing to deal with sometimes. It can Porque be muchas difficult. veces esto no es algo fácil de lidiar, a veces es difícil. But trust me, if you deal with it properly, Pero si tú tratas con esto God apropiadamente, can change the whole situation. esto puede cambiar toda la I've dealt situación. with this in so many marriages. Porque yo amen? ya he tratado este tema con muchos matrimonios. They received bitter jealousy and selfish ambition when they ate off the tree. Cuando ellos comieron de ese árbol, recibieron celos amargos y ambición personal. And that spirit wants to get you to be discontent with where you are. Y ese espíritu quiere que tú no estés contento con donde tú estás. He wants you to be discontent with your spouse, Él quiere que tú no estés contento con tu esposo, with your job, with con your tu children, trabajo, con tus hijos, maybe even your pastor. aún quizás con tu pastor. Hallelujah. He wants to promise you something Él quiere prometerte cosas and get you looking for something through selfish ambition. y te está llevando a que busques cosas por tu Verse ambición 15. personal. Back in James. Vamos a regresar I'm a almost through. Santiago 3, ya casi terminamos. This wisdom, Esta sabiduría, which wisdom? ¿cuál sabiduría? Bitter jealousy, Los celos amargos, selfish ambition, la ambición personal, pride, el orgullo, lying. las mentiras. That's the wisdom he's talking about. Esta es la sabiduría a la que se refiere en That este is versículo. the definition Esa es la definición of a false wisdom. de la sabiduría falsa. This wisdom is not from above. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, It's from the earth. sino que es terrenal. Satan was on the earth. Satanás estaba en la tierra. Adam and Eve was on the earth. Adán y Eva estaban en la tierra. It's fleshly or natural. Es natural, It appeals to the flesh. porque esto viene a hablarle a tu carne And it's demonic. y es diabólica. So that wisdom Esa sabiduría entonces is a demonic spirit. es un espíritu demoníaco It's what it is. y eso es lo que And if es. you sum it up, Y si tú lo estás It will- sumando todo, it will operate through Ahab Jezebel. va a estar operando por medio de Acab y I'm going to give Jezabel. you a little thing about what's going on in the country right now. Yo Listen, quiero explicarles algo de lo que está sucediendo en el país. I'm getting really ready to get going. Ahora sí ya That's va a okay. entrar I'll en just la put it right prédica. here. I'll put it here. I got my sanitizer in it, man. Es que ahí es donde tiene su sanitizer, por eso. Ahab and Jezebel worshipped Baal. Acab y Jezabel estaban adorando a Baal. Baal was the god that they sacrificed the children to. Y a Baal era el que le hacían sacrificios. It was a god of immorality. Era un dios de inmoralidad. It was a god of homosexuality Era el dios de la homosexualidad. and sexual immorality and perversion. Y era un dios de la perversión sexual. And one of the ways it got power was through the sacrifice of children. Y una de las maneras que él recibía poder era por los sacrificios de niños. And when Gideon delivered Israel, he tore down the altars of Baal. Y cuando Gedeón vino a liberar a Israel, él fue a tirar ese altar de Baal, Which removed the power of that spirit of Baal. que fue lo que le the altar. quitó ese poder al espíritu de Baal. So now we have Ahab Jezebel operating in the country. Ahora nosotros tenemos ese espíritu de Acab y Jezabel operando en este país. And all the children are being sacrificed through abortion. Y todos esos niños que están siendo sacrificados a él por los abortos. And that's what's giving that spirit power. Y eso es lo que le sigue dando poder a ese espíritu. And we have divorce Y tenemos divorcio like never before, como nunca antes. which is sacrificing the children to Baal. Y esto también es una forma de sacrificar a los niños a Baal. You understand what I'm saying? ¿Están entendiendo eso? I'm just telling you the way the Lord's given it to me. Okay? Yo solamente se los digo la manera que I Dios cast me lo this thing enseñó a out mí. of somebody in Mexico this last time. Y esta última vez sacamos Baal. este espíritu fuera de alguien. And there was separation in the family. And God showed Había it to una me. separación en la familia y Dios me mostró
And Ahab and Jezebel worship Baal. Y Acabe y Jezabel estaban adorando a Baal. And when Jehu was ready to kill Jezebel, Y cuando Jehú estaba listo para ir a matar a Jezabel, one of her sons comes riding up. uno de sus hijos venía galopeando. And he said, is it for peace, Jehu? Y le dijeron, ¿viene acaso en paz? He said, how can there be peace when the harlotries and the witchcraft of your mother are so many? Y le dijo, ¿cómo puede haber paz cuando las idolatrías y la brujería de tu madre son tantas? So that spirit wants to work Ese espíritu quiere seguir in a lot trabajando of different arenas in our lives. de muchas maneras diferentes en nuestra But the vida, ultimate goal pero su meta is to steal the children. es llevarse los niños. When they told Pharaoh, we're going to go out and worship God, you know what he said? Cuando le dijeron al faraón que se iban a ir para poder adorar a Dios, ¿sabes qué él dijo? You can go, but leave your children. Se pueden ir, pero van a dejar a sus hijos. I could go a lot deeper. I'm not going to go. Y go puedo deeper seguir than- entrando How en many ese underst- tema, pero ahora no how many voy a understand entrar what en I'm saying eso. here, guys? Quiero que muchos entiendan. ¿Cuántos And this- entienden esto? trust me, please don't hear condemnation when I Y speak these things. guys. Créanme que esto no es para traerle condenación a nadie y no se lo That's tomen de not esa my manera. heart and that's not my purpose. Esa no es mi intención ni mi corazón. It's to spare us from what God doesn't want. Yo solamente quiero salvarnos de no hacer lo que Dios no quiere, And we're losing the children. porque estamos perdiendo a los hijos And we're sacrificing them to Baal. y los estamos Every sacrificando a Tuesday Baal. night we pray right here Y todos los martes en la noche oramos aquí that abortion is going to be removed from this country. para que puedan quitar el aborto de este país. And the altars of Baal are going to be torn down. Y Planned que Parenthood. vamos a tirar todos los altares de Baal como el Planned Y'all need to Parenthood. pray that altar is removed. Y todos necesitamos orar Amen. para que sea derrumbado ese altar. And Trump is trying to remove all the funding to that thing. And y'all need to pray Porque el that happens. presidente está tratando de quitar todos los It's an altar fondos of Baal. para esas clínicas de aborto. How many understand? ¿Cuántos entienden eso? All right. So see, we're not playing games here. Nosotros aquí no estamos jugando. This is spiritual. This is a war. Esto es espiritual y aquí hay And una guerra. so because we don't have knowledge, we lose the battle. Y cuando nosotros no tenemos conocimiento, perdemos la batalla. Amen. Amén. So this spirit, this false wisdom spirit, I'm almost there. See right there, see that? That's where I'm saying. Este espíritu falso, That's where I stopped the last service. Okay. ahí donde marcó la línea es donde terminó el So servicio this is pasado. Satan's form of wisdom that talks to you and me. Y esta es la forma de la sabiduría de Satanás que nos habla a nosotros. It opens the door for the Ahab Jezebel, Y esto le abre la puerta a este espíritu de Acabe y Jezabel, removing of proper authority, quitando la autoridad apropiada, sacrifice of children, el sacrificio de niños and the worship of a false god. y venir a traer adoración de un Dios falso. And Ahab had prophets of God. Y Acab también tenía profetas de Dios All of them were false y prophets, todos ellos eran falsos, except one, excepto uno, Micaiah. Micaías. Okay? So they had prophets of Baal Entonces tenían los profetas de Baal and they had false prophets of God. y tenían profetas falsos de Dios. Same today. Y eso sucede hoy en día también. Because you eat off that tree, Porque si tú comes de ese árbol, you're going to worship Baal and not even realize it, vas a estar adorando a Baal y ni siquiera te vas a dar cuenta. or you're going to get you a false prophet O te vas a ir con un profeta falso to tell you what you want to hear. que te va a decir solamente lo que tú quieres oír. When they wanted to go back to Egypt, what did they say? Cuando ellos querían regresar a Egipto, ¿qué fue lo que dijeron? They said, Moses, we're not going to go take the promised land. Le dijeron, Moisés, nosotros no nos vamos a ir a la tierra prometida We're afraid we're going to die. porque tenemos temor de morir Our children will die. y nuestros hijos van a morir. Yeah, and after they took the land, you know what they did? They sacrificed their children to the Baal. Y después de que entraron a la tierra, como quiera, sacrificaron sus hijos a Baal. They weren't worried about their children, they were worried about themselves. No estaban preocupados de sus hijos, estaban preocupados de sí And mismos. then they said, let's appoint a leader to take us back to Egypt. Y luego dijeron, vamos a nombrar un líder que nos regrese a Egipto. When people find out what God requires, Cuando la gente se entera de lo que Dios requiere, they're going to say, yeah, let's do it. vas a decir, sí, vamos a hacerlo. Let's take the land of a pure heart, Vamos a tomar la tierra que es nuestro corazón, or let's find us a false leader that'll take us back to Egypt and we'll be happy. o vamos a tomarnos un líder que nos lleve de regreso a Egipto para estar felices. And we'll stay in slavery the rest of our Y life. vamos a seguir en esclavitud por el resto de nuestros días. False wisdom, guys. Esa es la sabiduría falsa.
Amen. Amén. Eve chose Satan and his wisdom. Y Eva escogió a Satanás y a su sabiduría She did not love the Father. porque no amaba suficiente al Padre. She did not love the Father. Ella no amaba al Padre. And then Adam chose Eve. Entonces luego Adán escogió a Eva. Neither one chose the love of the Pero Father. ninguno de los dos escogió el amor del Padre. Eve chose Satan, Eva escogió a Satanás and then Adam chose Eve, y Adán escogió a Eva. and then all hell. Y That's where we are today. entonces es todo el infierno en el que estamos And hoy. Jesus came and said, I'm going to buy you back and redeem you. Entonces Jesús vino a decir, yo voy a comprarlos para redimirlos. And we're going to cast all this stuff out. Y vamos a sacar todo esto. When you don't receive the wisdom of what God says, Si tú no recibes la sabiduría de lo que Dios ha dicho, then you reject His authority. entonces estás rechazando su autoridad. When you neglect the discipline Y cuando tú estás rechazando la that disciplina, God wants to bring in your life, la disciplina que Dios quiere traer a tu vida, you listen to the other voice. y te vas a escuchar otras voces, Now you get entonces ahora recibes self-hatred. odio a sí mismo. Here, let me tell you how this works. Y déjenme explicarles rápido cómo sucede. If you're wise Si tú eres and you have the sabio spirit of wisdom y operating, tienes el espíritu de sabiduría you operando will en love ti, God, tú vas a amar a you will Dios, love your neighbor, tú vas a amar a tu and you will prójimo love yourself. y te vas a amar a ti If you mismo. get the other wisdom, Pero si tú recibes otra sabiduría, you will hate yourself. entonces te vas a odiar a ti mismo. Now, most people Y la mayoría de las have grown personas up han crecido with the false wisdom. con la sabiduría falsa. And even when they come to God, Y aun cuando vienen a Dios, they have this internal fight están teniendo esta lucha interna until they get that spirit out. hasta que sacan ese espíritu fuera. And you're a struggle your whole life Y de otra manera siguen batallando toda su until vida God delivers you from hasta that que thing. Dios te libera de eso. It's called a harlot. Ese es el espíritu del adulterio And it talks espiritual. about eating off the harlot's table. Y habla de cómo usted sientas a comer de la mesa de la That ramera. means you're eating what she says, Y eso quiere decir que estás comiendo lo que ella te ha dicho, which is Satan, okay? que es básicamente Satanás. Well, I don't know about y'all. When y'all eat a real big meal, what do? Yo no sé ustedes, At the table pero cuando sometimes. están en una mesa comiéndose una gran cena, ¿qué hacen? You go, "Bleh." Empiezan a repetir. Some people do, you know. Hay personas que lo hacen, no todos. When I've seen this spirit come out. Some of you that helped me pray, Y algunos que me han ayudado a orar saben que cuando oramos por esto, you know how that spirit comes out? ese espíritu normalmente cuando It sale, comes out burping sale así orotando, because we've been eating off that table. porque hemos estado comiendo de esa mesa. That's why it manifests that way. Y por eso es que se manifiesta de esa manera. Amen. I figured that out after a lot of years of doing this. Después de muchos años de haber estado haciendo liberación fue cuando me di cuenta The de way eso. they manifest coming out sometimes reveals to you what the spirit is. La manera en que empiezan a manifestar al salir muchas veces te dice lo So, que era. I'm through with my message now. Ahora sí, ya terminé el mensaje de hoy. Amen. But Amén. that's not the end. Pero ese no es el fin. You have to make a decision. Tenemos que hacer una decisión. And I want y'all to come to the altar. Y yo quiero que pasen al And the altar. reason is, you say, well, God can do it back here. He can, but he probably won't. Come down here. Y tal vez Dios puede operar ahí donde estás sentado, pero tal vez no. There's something about the altar of God. Hay algo especial en el altar de Dios. And I'm going to give you a secret. Come on Yo down. les Y'all need voy to a come dar down. un secreto, así que necesitan pasar al frente para recibirlo. Because God just might do something. Porque siento que Dios puede hacer Is algo. there anybody here that never has received the Lord? Hay alguien aquí que nunca le ha entregado su corazón al And you want to Señor. receive the Lord today? ¿Quieres recibirlo hoy? Anybody. Alguien. It's a good time. Hoy es un buen día. But some of you are struggling with some things. Y algunos de ustedes han estado batallando con unas cosas. And the Lord showed me something just this week. Y Dios me ha estado mostrando algo esta semana. You want to get some victory. How many Cuando want some ustedes victory? quieren tener una in your life? victoria en su vida, How many are struggling with something that you've had trouble getting victory over right now? ¿cuántos han batallado para recibir victoria en algún área? Okay? Don't everybody's struggling with something. I'm struggling. Todos estamos batallando con algo. I'm struggling with my translators all the time. El pastor, nosotros batallamos con él todo el tiempo. No, but the Lord showed me the way to get victory. Y Dios me mostró cómo es la manera para poder recibir victoria. I've always been the type that when I say I'm going to do something, if it kills me, I'm going to do it. Yo siempre he sido el tipo de persona the way que I am. cuando prometo hacer algo, lo cumplo. And when I make a promise to God,
Cuando yo le hago una promesa a Dios, I'm going to die before I break it. yo prefiero morir antes que romperla. I will die before I break it. Yo prefiero morir antes que romper mi promesa. And some of you, you've got an area you got to truly first repent. Y todos, algunos de ustedes tienen un área donde primero tenemos que arrepentirnos. Stay after it till you truly repent. Y tienes que seguir tratando con eso And hasta que te I'm gonna use arrepientas this as an verdaderamente. example just because it's an easy one to use. Y solamente estoy usando esto como un ejemplo porque es fácil de usar. And let's suppose pornography is a thing you're struggling with. 'Cause Vamos a it's a big thing suponer, today. como hoy en día es algo muy grande que mucha gente When you- batalla con la When you pornografía, truly repent, pero tú realmente te and arrepientes then you say this, y luego puedes decir, Lord, Señor, I promise yo te prometo I'll break my phone, que voy a quebrar el teléfono, I'll die que me voy a morir before I ever look at pornography. antes de volver a mirar la pornografía. Boy, something changes Y cuando tú haces una promesa When you así, make a algo promise. cambia. like that to God. Cuando tú puedes And prometérselo I'm de esa getting ready manera. to change my wedding vows that I do. Y yo ahora estoy listo para cambiar los votos de matrimonio. So get ready. Okay. Get ready. Because when you make from now on in this church, Porque de hoy en adelante, cuando estés en esta when iglesia you make your wedding vows, y cuando tú hagas tus votos de matrimonio, you're going to look your future spouse vas a mirar a tu próximo cónyuge straight in their eyes. y le vas a decir a sus ojos, And you're going to say, I promise. I'm going to use te the word promise. prometo, voy a usar la palabra, te prometo I promise te prometo I will never be unfaithful to you. que nunca te voy a ser infiel. I promise Y te prometo, I'm going to lay you're going to promise. y vas a hacer promesas. So if you don't want to get married like that, don't get married in this church. Si no te quieres casar de esa manera, no te cases en esta iglesia. Because that's the way you're going to get married here. Porque esa es la manera en que te vas You a are casar going to aquí. promise. Vas a prometer. You're going to renew your vows. You're going to Ustedes promise. van a renovar sus votos y se van a prometer. I mean, when you say I promise, that means something. Y cuando tú Amen? dices esas palabras, te prometo, eso significa algo. And you're going to make some promises Y vas a hacer algunas promesas. when you take your vows from now Cuando on. tú tomes esos votos de hoy en How many would adelante, like to have really gotten married that way? ¿cuántos Amen? les hubiera gustado realmente casarse de esa manera? Amen? Amén. Amen. God gives us things through promises. Porque Dios nos entrega cosas por Promised medio land. de las promesas. La tierra The prometida. promise of the Spirit is La promises. promesa del Espíritu son So he promesas works que Él through nos hizo. promises. Él también opera por medio de promesas. We need to make promises. Ahora nosotros también tenemos que prometerle a Él. And if you want to get married, you better make a promise. Si tú quieres casarte, tú tienes que hacer esa promesa. If you can't do that, don't get married. Y si no puedes hacer eso, mejor no te cases. Amen? Amén. Amen. So if you're struggling with something, Si tú has estado batallando con algo, truly repent verdaderamente and arrepiéntete. then say, Lord, Y entonces I promise tienes que decirle, with all Señor, my heart. te prometo I'm con never todo gonna mi do corazón que ya nunca voy a hacer eso. And I think God will give you victory then. Y yo siento que es ahí cuando Dios te va a dar la I victoria en got esa delivered of área. alcohol 40-something years ago. I've never touched it since. Yo fui liberado del alcohol Never. hace 40 y tantos años y ya nunca jamás lo he Never even tomado. had a desire for it. Ya ni siquiera tengo deseos de tomarlo. Amen. So when I poured it out, it was a promise. Porque yo lo derramé, esa fue una promesa. And I never had to struggle. Y ya nunca tuve que How would batallar you con like to eso. have that kind of freedom? ¿Cómo Amen. les gustaría tener esa clase de libertad? Praise the Lord. Gloria Let's a worship Dios. the Lord. Vamos a alabar al Señor. And let's just give your heart. You know, when we took communion last week, every time you take communion, you're renewing your promise. Y cada vez que tomamos la comunión como la semana pasada, estamos renovando nuestra promesa. And I think every time we come to service, Y yo creo que cada vez que venimos al we need to say, servicio, Lord, I promise again. y yo creo que tenemos que decirle, Señor, te prometo I'm una renewing vez my más. promise. Yo quiero renovar mi promesa. Amen. Amén. Amen, brother. Amén.